Alexander Cadena, ya voy a ser el moderador en estas sesiones que vamos a desarrollar conforme vayamos avanzando en el módulo. Queremos darles la cordial bienvenida de parte de la Escuela de Negocios e Ingeniería para el Desarrollo, Escuela de Negocios ENIDE, que está organizando este curso de actualización. Quiero empezar presentando, ¿no? Obviamente, al docente que nos va a acompañar en este módulo 1. El docente se encuentra en sala. Previo quería dar unos avisos bastante rápidos, en el sentido de que ha habido ha habido unas inscripciones tal vez que se han hecho a último momento. Favor su paciencia para que podamos concretar y formalizar el proceso de inscripción hasta mañana. El tema de sus accesos se va a regularizar hasta, entiendo, mediodía, hasta antes del mediodía, para el día de mañana, para que ustedes puedan revisar su correo. Si no está en la bandeja de entradas, revisen por favor en la bandeja de correo no deseados tal vez sus usuario y contraseña para que ustedes hagan el intento de ingresar a la plataforma, ¿no? Donde el docente va a cargar información, bibliografía, presentaciones para acompañar las clases. ¿Listo? Entonces, bien, un poquito la hermenéutica, quería de todas maneras dejarlo en claro, por favor, tener mucho cuidado con el tema de activar el micrófono, ya para cuidar el tema del desarrollo de la enseñanza. Cuidemos ese detalle, les encargo bastante de manera encarecida. Justamente con ese ánimo vamos a procurar de que si hay tal vez participantes que están descuidando bastante el tema del micrófono, el tema de ruido, vamos a tener que sacarlo de la sesión por un momento, ¿no? Para que solucione ese problema. El docente va a realizar la clase de 7 a 9. Entiendo que va a dejar unos minutos al final para resolver cualquier consulta. Va a estar el micrófono abierto y el tema del chat, ¿no? Para que puedan interactuar con el docente. De todas maneras, toda consulta que se haga en el chat, nosotros, la institución, vamos a copiarlo como un banco de preguntas. Vamos a procurar que ninguna pregunta salga, ¿no? Se quede sin resolver, ¿ok? Entonces, empezamos. Queríamos recordarles los días de clase para este módulo 1, ¿ok? Tenemos estipulado por los días jueves, excepto la fecha 15, ¿ya? Por un tema de que ese jueves es un feriado, ¿ya? Vamos a pasarlo el día 15, un día miércoles, ¿ok? El horario de 7 a 9 y media. Ahora sí podemos arrancar. Quiero darle la cordial bienvenida. Vamos a iniciar el módulo 1, que es farmacología clínica aplicada a la inflamación del sistema nervioso, cardiovascular y el aparato respiratorio. Quiero presentarles al docente, al doctor Miguel Ángel Mariscal Delgadillo. Un poco resumir rápidamente el perfil académico de nuestro docente. Es médico cirujano de profesión, es doctorante en la parte de nutrición, ¿no? Está cursando un doctorado en nutrición en la Universidad Internacional Iberoamericana, México, así como doctorante en ciencias por la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, por Madrid, España. Ambos doctorados en curso. El doctor cuenta con una maestría en farmacología clínica por parte de la Casa de Estudios de la Universidad Autónoma José Vallivian, ¿ya? Cuenta con una maestría en oncología farmacológica por parte de la Universidad de Valencia, España. Es magíster también en psicofarmacología por la Universidad de Valencia, también de España. El doctor Mariscal también es magíster, cuenta con una maestría en neurociencias por la Universidad de Valencia, una maestría en nutrición por la Universidad Internacional Iberoamericana de México, cuenta con un diplomado en oncología radioterápica por la Universidad de Valencia y con un diplomado en metodología de la investigación por la Universidad de Celaya, México. Es amplio el perfil. Hemos tratado de un poco resumir toda la línea académica relacionada al curso, y el docente es expositor, ha contribuido con bastantes investigaciones, y justamente en el área es docente posgradual en distintas universidades de nuestro país, ¿no? Doctor Mariscal, quiero darle la cordial bienvenida, agradecerle por la confianza. Le dejo a cargo para iniciar la clase, por favor. Agradecido por la confianza. Un saludo, doctor.
Muy buenas noches, estimados colegas. Un gusto saludarles, pues, y gracias sobre todo por la cobertura. El poder participar de estos cursos para, evidentemente, hablar un poquito de los temas que ha ido usted comentando, ¿ya? Y bueno, esperemos que sea el curso todo un éxito y sobre todo, pues, también la predisposición de ustedes para sacar el máximo provecho a todas estas conferencias, ¿ya? Como bien lo mencionaba ya el colega anteriormente, pues vamos a lo largo de estos días ver diferentes temas, sobre todo de importancia, ¿verdad? Vamos a empezar hoy justamente tocando un tema que es bastante liviano, que es bastante light, se podría decir, que corresponde a los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a hablar unas cositas y también cosas que, digamos, que no se saben, que hay que conocerlas, ¿ya? Así que sin más, vamos a ir empezando. Bueno, unas pequeñas, unos pequeños detalles que vamos a ir comentando antes de ingresar. Si bien tenemos de 7 a 9, ¿verdad? Pues es posible que alarguemos unos minutos más para que, bueno, podamos acabar el temario. Y luego, como mencionaba el colega, pues vamos a dar un margen de tiempo también para algún tipo de preguntas, comentarios o dudas que tengan y poder responderlas en la mayoría de las posibilidades, ¿ya? Bien, sin más, vamos a iniciar entonces hablando de este fascinante mundo que es justamente los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Que han tomado un rol protagónico, que han sido bastante utilizados, sobre todo pues en esta actual pandemia, ¿verdad? Como ustedes sabrán, cuando llegó la variante Omicron a nuestro país, ya considerada por muchos expertos como la variante más explosiva de todos los tiempos, porque en 2 meses ya prácticamente estaba dominando o estaba alrededor de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, cuando llegó Omicron, pues sí que los AINES se han utilizado bastantes, sobre todo como tratamiento sintomático, ¿ya? Vamos a ir comentando más adelante, les he preparado el material, pero antes de eso haremos un repaso de algo que usted tiene que manejarlo, sobre todo dominarlo, y que se aplica mucho al tema que vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia de esta noche, ¿ya? Y estamos hablando del ciclo del ácido araquidónico, también conocido como el ciclo de la inflamación, ¿ya? Este ciclo, vamos a repasarlo así de forma muy rápida. Usted ya lo ha visto durante la carrera, sobre todo en materias como ser anatomía patológica, fisiopatología, que son materias básicamente tercer año de la carrera, ¿verdad? Sobre todo en medicina, pues hace mucho énfasis en este ciclo. ¿Por qué vamos a comentar el ciclo de la cascada inflamatoria, llamada también el ciclo del ácido araquidónico? Porque los AINES van a interferir, van a inhibir ciertas enzimas que, digamos, forman parte o que son derivados de este ciclo, digamos, que es muy importante conocerlo. Bien, vamos allá. Vamos a ir comentando entonces hacia el detalle. Usted sabe que todas las membranas celulares, ya todas las membranas celulares, sobre todo estamos hablando de las células humanas, van a contener en su interior ya unos fosfolípidos llamados de membrana, ya. Los fosfolípidos de membrana forman parte, ya, en este caso son componentes inherentes de dicha membrana celular. Cuando hay una lesión a nivel de la membrana celular, ya sea una lesión de tipo física, química, biológica, incluso hasta radioactiva, esto pondrá digamos, en marcha pues este ciclo que vamos a estudiarlo, ¿ya? Las lesiones pueden ser, como les dije, físicas, o sea, un golpe que alguien se da, un trauma, una fractura, por ejemplo, tibia peroné, un martillazo que alguien se pegó en la mano, ¿ya? Puede ser química, alguien se derramó, por ejemplo, ácido concentrado en la piel. Puede ser biológica también, en este caso, ¿verdad? Biológica porque, bueno, puede haber una inflamación de por medio y esto es básicamente una lesión de tipo biológica, ¿ya? O algo más raro todavía, a no ser que usted trabaje o viva al lado de una planta nuclear, pues puede ser sometido a radiación, ¿ya? Pero, como les digo, la gran mayoría de los casos, este tipo de lesión va hacer que entre en marcha una enzima. ¿Ya? Esta enzima es muy importante y ya la está recordando, ¿verdad? La llamada fosfolipasa A. ¿Qué hace esta fosfolipasa A? Va a activar toda esta maquinaria, ya va a poner en marcha el ciclo de la inflamación, también llamado como ciclo del ácido araquidónico. ¿Ya? Bien. Vamos a verificar que se esté compartiendo. Perfecto, pues
Si se va el audio, por favor, me lo dicen. Si se va la imagen, igual, para poder solucionar. Bien, entonces, ¿qué hace la fosfolipasa A? La fosfolipasa A pondrá a trabajar, pondrá, digamos, en marcha el ciclo de la inflamación, conocido también como el ciclo del ácido araquidónico. Bien, ¿qué ocurre en estos casos? Como usted verá, aquí ocurre algo interesante. Se van a activar dos vías. Ya se van a activar dos vías. Una vía llamada de la ciclooxigenasa y otra vía llamada de la lipooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa también se la abrevia con este acrónimo llamada COX, ¿ya? COX, ciclooxigenasa también se le llama COX, ¿ya? Va a poner en marcha a su vez dos vías más, o sea, dos enzimas. La ciclooxigenasa 1, también conocida como COX-1, y la ciclooxigenasa 2, conocida también como COX-2. Bien, ¿qué hace? Bueno, por si acaso ya hay una COX-3 que se ubica a nivel de cerebro. Ya existe la COX-3. Bueno, no es que existe, ya siempre existió. Otra cosa es que la han descubierto recientemente. Ya no es que se la haya encontrado recién, solo que se la ha descubierto pues en este tiempo. Ya existía hace mucho tiempo. Bien, entonces cuando hablamos del ciclo oxigenasa, hemos dicho que se divide en COX-1 y en COX-2. Estas dos ciclooxigenasas, o sea, estas dos isoformas, se podría decir, son muy importantes para entender cómo actúan básicamente los antiinflamatorios no esteroideos. Bien, ¿qué ocurre con esta ciclooxigenasa 1, la COX-1? Esta se llama también de tipo constitutiva. ¿Qué significa esto? Al decir constitutiva significa que forma parte de un todo. ¿Ya? Esta ciclooxigenasa va a ver que forma parte de las plaquetas. La 1 estamos hablando, ciclooxigenasa 1, va a ver que forma parte de las plaquetas, forma parte muy importante y se ubica justamente en lo que es estómago. Ya va a tener un efecto muy importante a nivel de la mucosa gástrica, produciendo moco, el cual va a tener un efecto protector, justamente para evitar, digamos, algún tipo de alteración, algún tipo de desequilibrio, sobre todo en mucosa gástrica. Esto vamos a ver que es muy importante, ¿ya? Y la ciclooxigenasa 2, la que se llama también inducible, esta es la que nos interesa, ¿ya? Porque esta de acá ya no será la constitutiva, esta es la inducible. Esta es la que se podría decir, la que va a originar, junto con esta otra, va a originar lo que son las prostaglandinas. Bien, como resultado de la activación de la COX-1, de la COX-2, se pondrán en marcha estas llamadas prostaglandinas. Y usted se preguntará y dirá, oye, ¿y qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas son mediadores inflamatorios, ¿ya? Son mediadores inflamatorios. ¿Y por qué se llaman prostaglandinas? Que también son eicosanoides, es decir, son sustancias fabricadas por el propio cuerpo. Se llaman prostaglandinas porque los científicos que la descubrieron por vez primera, pues la encontraron justamente a nivel de la próstata. Ya, a nivel del líquido seminal en la próstata, pues la encontraron allí a las prostaglandinas. Entonces, estas prostaglandinas, que ya han sido activadas sobre todo por la COX-2, ¿ya? Estas van a hacer que la inflamación se logre amplificar. Dicho de otra manera, serán mediadores inflamatorios. Y esto se explica de una forma muy sencilla. Van a amplificar la inflamación, van a hacer que la inflamación sea mucho más amplia todavía. Ya, entonces las prostaglandinas, aquí tenemos prostaciclinas, tromboxanos, está el tromboxano A2, por ejemplo, que es vasoconstrictor y también forma parte de la agregación plaquetaria, muy importante cuando hablemos de aspirina, por ejemplo. Entonces estas prostaglandinas lo que van a hacer es que la inflamación sea mucho más todavía. Son amplificadores de la inflamación. ¿Ya? Esto lo dejamos unos segundos allí. Vayamos a ver la otra vía, que aquí no le vamos a dar mucha importancia, porque bueno, esto no nos interesa demasiado. La otra vía que se forma, hemos dicho que es la lipoxigenasa, ¿ya? Esta lipoxigenasa pues va a producir otro tipo de mediadores que se llaman los leucotrienos, ¿ya? Y estos leucotrienos tienen mucho que ver, son muy importantes para comprender sobre todo los fenómenos de alergia, ¿ya? Que esto lo vamos a dejar ahí unos segundos para luego verlo más adelante. Volvamos a esto de acá.
Bien, usted se estará preguntando, ¿y para qué tanta digamos, conferencia de un ciclo bueno, que esto se lo ve en anatomía patológica, en fisiopatología, ¿verdad? Porque aquí entra, digamos, el tema de la clase de hoy, ¿verdad? Aquí entran los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES, por ejemplo, el mecanismo de acción, ¿cuál será? Van a bloquear la ciclooxigenasa. ¿Ya? Bloquean la ciclooxigenasa. Por ejemplo, un paciente estaba haciendo labores de carpintería en su casa, en el techo de su casa. Evidentemente no es carpintero, se la estaba dando de carpinteros y se acaba de pegar un martillazo en la mano. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se pone en marcha todo este ciclo, un efecto bola de nieve, va a ir aumentando la inflamación. Al principio, claro, el dolor no va a ser tanto, pero al final pues ya le va a edematizar, se le va a poner de otro color, va a haber rubor, calor, dolor y pues va a haber edema. Entonces, todo eso llamamos inflamación. Entonces, la persona pues tendrá que usar un antiinflamatorio. Bien, los AINES, ¿qué van a hacer entonces? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Van a inhibir, van a bloquear la ciclooxigenasa. Ahora, al bloquearse la ciclooxigenasa, ¿qué ocurre? Se bloquea la COX-1 y se bloquea también la COX-2. Por lo tanto, no hay producción de prostaglandinas y por lo tanto no habrá fenómeno inflamatorio. Entonces, es así, tan sencillo de entender, es como actúan los AINES, ¿ya? Los AINES bloquean la ciclooxigenasa, ¿ya? Esto se traduce en un bloqueo de la COX-1, COX-2, no hay formación de prostaglandinas y por lo tanto no existe amplificación de la inflamación. ¿Ya? Así actúan los AINES. O sea, ese es el mecanismo de acción de los AINES, algo tan sencillo, tan fácil de entender, pues, y que bueno, ya lo conoce, ¿verdad? Lo ha visto usted en la licenciatura esto, en la carrera. Bien, hasta aquí todo color rosa, ¿verdad? Todo bien, mucha alegría, todo color rosa, pero no, no es tanto así. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Se está bloqueando también la COX-1. ¿Y qué está ocurriendo? A esto decimos efecto colateral. ¿Ya? Hay un efecto colateral. ¿Qué está pasando acá? Como se bloquea la COX-1, ¿qué otra cosa va a ocurrir? Se bloquea también la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? La mucosa del estómago. Eso explica por qué una persona cuando toma un AINE, ¿ya? O se hace inyectar un AINE, sobre todo gastrolesivo, ya sea ketorolaco, que es bastante gastrolesivo, diclofenaco muchas veces. Eso explica por qué una persona cuando recibe un AINE empieza a tener molestias justamente a nivel del estómago. Se traduce en ardor, dolor, pérdida del apetito, hiporexia. Muchas veces hay hasta diarrea de por medio, puede haber otras cosas más. Entonces, todo eso explica por qué la persona cuando usa AINES, ¿ya? Empieza a tener molestias a nivel del estómago. Que eso no es gastritis por si acaso, eso es una dispepsia. Ya no confundir dispepsia con gastritis. La gastritis, el diagnóstico es anatomopatológico. Es muy fácil decir gastritis a todo, pero lo correcto es decir dispepsia. ¿Ya? La persona tiene dolor, ardor, pérdida del apetito, a veces hay, digamos, vómitos, náuseas. Muchas veces han escuchado ustedes, una persona refiere náuseas, entonces a eso decimos dispepsia. Entonces, como verá, los AINES, uno de los efectos, digamos, uno de los, se puede decir daño colateral que tiene, es justamente suprimir la protección de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Sería dar un AINE que solamente bloquee la COX-2. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Dar un AINE que sea solamente selectivo de la COX-2 y dejemos la COX-1 libre. ¿Para qué? Para que siga teniendo ese efecto, digamos, beneficioso en la mucosa gástrica. La pregunta es, ¿habrá AINES que bloquean solamente la COX-2? Claro que sí. Aquí lo tiene al conocidísimo meloxicam, ya derivado de los ácidos enólicos. Meloxicam, y aquí tenemos al otro llamado celecoxib. ¿Ya? Estos, por ejemplo, son
inhibidores selectivos de la COX-2. Por lo tanto, dejan libre la COX-1 y eso pues no se traduce en muchas molestias, sobre todo en mucosa gástrica. ¿Ya? Entonces, vea, la primera cosa que tiene que ir aprendiendo, bueno, aparte de saber el mecanismo de acción de los AINES, es que sí existen AINES bloqueadores, ¿ya? O inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Ya? Tenemos el meloxicam, tenemos el celecoxib. Bien, aquí hay algo bien, muy interesante que ocurre en muchos de los casos, y esto se ve incluso en muchos colegas, ¿verdad? Hay algún colega por ahí que dice, pues haremos algo muy práctico, no le daré diclofenaco por vía oral, se lo aplicaremos por vía parenteral, vía intramuscular. La pregunta es, colocando, por ejemplo, un AINE por vía parenteral, vía intramuscular, ¿será que no afectará a nivel de la mucosa gástrica? ¿Será que no habrá alteración en la COX-1? Al parecer eso en teoría es así, ¿verdad? Pero vamos a ver que aunque usted aplique un medicamento, un AINE por vía parenteral, vía intramuscular, igual se afecta la COX-1, ¿ya? Entonces, aquel colega que cree que dándole por vía parenteral no va a producir daño en mucosa gástrica, pues no, se está equivocando, evidentemente. ¿Ya? Igual el efecto se consuma, pues también bloqueando la COX-1. Entonces, si tiene un paciente con dispepsia o un paciente con algún tipo de, ya sea de gastritis, úlceras estomacales, duodenales, pues lo correcto sería dar, digamos, un inhibidor selectivo de la COX-2 y usar, en este caso, algún antiácido o un inhibidor de la bomba de protones como ser omeprazol, ¿ya? Bien, eso en cuanto a mecanismo de acción estimados, vea que es muy sencillo esto de entender. Y vamos a aprovechar esta diapositiva, bueno, esta imagen para ver algo más. Los corticoides. ¿Dónde actúan los corticoides? Como usted sabe, los corticoides son los más potentes antiinflamatorios, ¿ya? Los corticoides son los más potentes antiinflamatorios, muy superiores, ¿ya? Muy superiores incluso a los propios AINES. ¿Dónde actúan los corticoides? Bloqueando la fosfolipasa A, ¿ya? Bloqueando la fosfolipasa A. Ahí actúan los corticoides. Como verá, entonces se suprime el efecto, o sea, se suprime la inflamación desde más arriba. Usted al usar corticoides va a suprimir la inflamación desde más arriba, o sea, va a bloquear lo que es la COX, la ciclooxigenasa, va a bloquear también la producción de leucotrienos. Eso explica por qué hay muchos colegas que emplean corticoides incluso como antialérgicos. Ya hay colegas que dicen, pues le daremos corticoides, digamos, para inhibir los fenómenos de alergia. Ya está, evidentemente está en lo correcto. Pero algo tiene que saber de los corticoides. Su inicio de acción es lento. Ese es el problema de los corticoides. Son potentes antiinflamatorios, son muy empleados en diversos tipos de patologías no asociados con déficit de, digamos, de hormona suprarrenal, ¿ya? Pero los corticoides tienen ese inicio de acción lento, no actúan rápidamente. Y aquí hay algo importante que usted tiene que saber. ¿Cuántas veces ha escuchado aquel colega, ya, que cuando le llega un paciente, ya sea al hospital, al centro de salud, con una faringoamidalitis, el colega dice, pues le colocaremos una penicilina intramuscular, una penicilina benzatina procaína, ¿verdad? Le pasaremos, le colocaremos por ahí intramuscular y ya está para su cuadro de faringoamidalitis. Y el colega sospecha que puede tener, digamos, una alergia a dicho antibiótico, pues decide combinar penicilinas con dexametasona. Esa es una práctica muy común. Es una práctica, marca registrada, muy propia nuestra, acá en nuestro país, ¿verdad? Bien, paciente con faringoamidalitis, sabemos que es producida por estreptococos en gran parte de los casos. El colega dice, le pasaremos por intramuscular penicilinas y por si es alérgico le daremos su dexametasona más, justamente como efecto, digamos, antialérgico. Pero bueno, esto les comento porque es una práctica muy común. ¿Quién actúa primero? ¿Actúa primero la penicilina o actúa primero la dexametasona? Pues se lo digo ya mismo. Cuando el paciente se le administra penicilina, benzatina, procaína por vía intramuscular, que son de penicilina depósito, pues actúan ya a los 10 minutos. Si el paciente es alérgico a la penicilina, actúa ya a los 10 minutos. A los 10 minutos ya esa penicilina está actuando. O sea,
El paciente, si es alérgico, evidentemente va a hacer una reacción alérgica, puede ser incluso grave, una anafilaxia. ¿Y la dexametasona cuándo actúa? La dexametasona actúa a los 20 minutos. O sea, primero actúa la penicilina y después actúa la dexametasona, a los 20 minutos después de la administración. Entonces, el paciente, por más que reciba su dexametasona, aunque usted lo combine con penicilina, la penicilina va a hacer efecto primero. ¿Saben cuándo actúa la dexametasona? Pues actúa en el funeral, ¿ya? Cuando el paciente ya lo están velando, cuando está en el velorio, pues recién actúa la dexametasona, porque su inicio de acción de los corticoides, ya les comenté, es lento. Así que, colega, ante la duda, pues no se complique. Si usted sospecha que ese paciente sea alérgico a penicilina, no se complique. Dele otra alternativa. ¿Cuál es? Macrólidos, ¿ya? Los macrólidos es una excelente alternativa en paciente alérgico a penicilinas. Puede darle eritromicina, claritromicina, acitromicina como alternativa. Eso sí, no le dé acitromicina. Acitromicina no funciona, no es efectivo contra estreptococos. ¿Qué bacterias producen faringoamigdalitis? Estreptococos, ¿ya? Entonces, por favor, no dar acitromicina en pacientes con, con faringoamigdalitis. O sea, no dar acitromicina en estos casos porque no es efectiva la acitromicina contra estreptococos. Usted me dirá, pero... Porque se está levantando. Me dirá, entonces, ¿qué le damos? Si me ha dicho que de la eritromicina, la eritromicina sí es efectiva contra estreptococos. Bien, colegas, eso les comento pues para ir aprovechando esta imagen. Como verá, pues ya sacará usted muchas conclusiones, irá aprendiendo también muchas cosas. Ya saben, no usar acitromicina en faringoamigdalitis porque no es efectiva contra estreptococos, ¿ya? Si le va a dar un macrólido como alternativa, hemos dicho use eritromicina. La eritromicina sí, esa es efectiva contra estreptococo. ¿Ya? Muy bien, con todo esto pues ya tenemos, como se dice, el camino ya abierto para empezar a hablar de AINES, pues y ir comentando unas cosas que hay que saber. ¿Ya? Bien. Bueno, luego al final vamos a ir respondiendo una pregunta, si es que hay, por favor, para seguir el mismo hilo de la clase. Vamos a ver las aplicaciones terapéuticas. Usted sabe, esto ya lo hemos visto incluso en la universidad, ¿verdad? Los AINES son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y tienen algo más. En el caso de la aspirina, por ejemplo, son antiagregantes plaquetarios. Bien, los AINES sobre todo se emplean muy bien, se manejan muy bien en manejo del dolor de tipo somático. A ver, estamos hablando de las aplicaciones terapéuticas de los AINES. Hemos dicho son analgésicos, son antiinflamatorios, son antipiréticos, ¿ya? En muchos de los casos son antiagregantes plaquetarios, como el caso del ácido acetil salicílico. No se olvide que el ketorolaco también tiene un leve efecto antiagregante plaquetario. Por eso es que nunca se da ketorolaco en paciente posquirúrgico. Ya tiene un leve efecto antiagregante plaquetario, así que cuidado con ketorolaco, no den paciente posquirúrgico. Ya sabes, si este tiene efecto antiagregante, pues puede producir sangrados en paciente postoperado. ¿Ya? Bien, vamos a hablar igual más adelante del ketorolaco. Bien, efecto analgésico. Usted sabe que hay tres tipos de dolores cuando clasificamos, ¿verdad? Hay el dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático. Como verá, el dolor somático, pues es un dolor, básicamente se traduce como los típicos dolores, cefalea, odontalgia, los golpes, contusiones, fracturas, ¿ya? En cambio, el dolor visceral ya es un dolor sobre todo de vísceras, ¿ya? Sobre todo traducido como un cólico biliar, cólico renal, un cólico intestinal, ¿ya? Y el dolor neuropático es por alteraciones en la regeneración de fibras nerviosas, ¿ya? Hay una regeneración desorganizada y esto hace que la persona pues desarrolle un dolor neuropático que de por sí es muy difícil de tratar. La pregunta es, ¿los AINES como analgésicos para qué tipo de dolor tenemos que usar? Básicamente dolor somático. Ni se le ocurra usar en dolor visceral, mucho menos en dolor neuropático. ¿Ya? Dolor somático, sí. Se puede usar AINES, no hay ningún problema. ¿Ya?
Pero en dolor visceral, los famosos, los típicos cólicos, por ejemplo, usar AINES no es la mejor de las ideas. Eso explica por qué aquella paciente que llega a la emergencia, justamente anoche se puso a cenar, se comió su, digamos, se podría decir ¿cómo le llaman acá en nuestro medio? Pues chicharrón, hay carne de cerdo, se puso a comer el chicharrón de cerdo y durante la madrugada empezó a hacer un cólico biliar, porque la persona tiene pues justamente una colelitiasis, ¿ya? Entonces esta paciente llega al hospital de tercer nivel, por cierto, y pues es ingresada en emergencias y pues el colega le dice, pásenle, ya está un analgésico como ser ketorolaco, ya está, que es un buen analgésico el ketorolaco, por cierto, por vía endovenosa, 60 miligramos. Al cabo de una hora la paciente sigue igual con dolor, sigue el dolor, de hecho no ha mejorado, no ha habido mucha mejoría. Y el colega dice, se rasca la cabeza y dice, qué raro, o sea, le hemos puesto ketorolaco, que evidentemente es un buen analgésico para el cólico biliar de esta persona, pero no le ha mejorado el dolor, sigue igual. ¿Y ahora qué hacemos? Quizás es posible que el colega, pues, que está en la emergencia y le está pasando este AINE, ya el ketorolaco, le está pasando para un cólico biliar, un dolor tipo visceral. Quizás el día que tocaba la clase de AINES, ya, quizás ese día faltó a clases, ya no fue a clases, ahí está. Entonces, a esto queremos llegar, estimados colegas. ¿Ya? El dar un AINE, por ejemplo, para manejo del dolor visceral no es precisamente la mejor de las ideas. ¿Por qué? Porque los AINES no son efectivos en manejo del dolor visceral, en los cólicos sobre todo. Entonces usted dirá, ¿y qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a un médico? No, usted es el médico. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? En este caso, para manejo del dolor visceral, pues lo ideal es siempre pensar en opioides. ¿Ya? Los opioides sí son muy buenos para manejo del dolor visceral, pero no los va a dar solos, ¿verdad? Tiene que asociar con este caso, un antiespasmódico. ¿Ya? Entonces, siempre que le llegue un paciente con dolores de este tipo, los cólicos, que son, por cierto, muy intensos, el paciente se pone a llorar, se pone muchas veces nervioso, ¿ya? No usar AINES. Los AINES no suelen ser efectivos en este tipo de dolor visceral. Usar de entrada, pues, un opioide menor, ¿ya? Junto con su antiespasmódico. Pero como muchas cosas en la vida, tiene su excepción a la regla. Hay un cólico, o sea, un dolor de tipo visceral, que sí responde muy bien a los AINES. Hay un tipo de cólico, o sea, un tipo de dolor visceral, que es la única excepción a la regla, que responde muy bien a los AINES. ¿Alguien se anima a decir qué tipo de cólico es? Responde muy bien con cualquier AINE. Esa es la excepción a la regla. En dolor menstrual. Perfecto, muy bien, excelente, gracias por la participación. Esto iba a decir, ¿no? Evidentemente, el cólico de tipo menstrual, el dolor menstrual, que por cierto en muchas pacientes es muy intenso, el dolor de tipo, o sea, el cólico menstrual responde muy bien con los AINES. Es la excepción a la regla. Así que cuando tenga una paciente con dolores de esta característica, un cólico menstrual, darle un AINE realmente es una excelente idea. Responde bastante bien. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Cuando se habla ya del dolor neuropático, que por cierto ya es un dolor más difícil de tratar, requiere incluso el apoyo ya de un especialista neurólogo, un anestesiólogo experto en manejo del dolor, aquí ya no se tiene que usar AINES. Los AINES en el dolor neuropático pues prácticamente no funcionan. Aquí ya tiene que usted dar por lo menos 3 grupos de medicamentos. Estamos hablando de opioides, antidepresivos, porque muchos de los pacientes también hacen cuadros de depresión. A nadie le gusta tener un dolor de tipo crónico, de tipo neuropático. Ya hacen depresión y también se les da antiepilépticos. ¿Ya? Ahora existe, por ejemplo, un antidepresivo de acción dual. Es un inhibidor de la serotonina, inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Estamos hablando de la duloxetina. La duloxetina, por ejemplo, tiene una acción dual. Es antidepresivo y también se lo emplea para manejo del dolor neuropático.
Así que la duloxetina es una excelente idea, se da en muchos de estos pacientes. Y la pregunta es, oye, ¿y por qué estamos dando antiepilépticos? Si el paciente tiene dolor, el paciente tiene dolor, no tiene un cuadro epiléptico. El antiepiléptico se emplea justamente para estabilizar la membrana neuronal. Esa membrana neuronal de esas fibras evidentemente están muy excitadas, por lo tanto el antiepiléptico lo que hace es producir una estabilización de dicha membrana neuronal. Recordemos que el dolor neuropático, las fibras ya que han regenerado debido a una lesión que puede haber existido, lo hacen de forma desorganizada. Y esto hace pues que el umbral del dolor evidentemente esté alterado. Por eso que el dolor neuropático es realmente muy intenso, muy difícil de tratar y en muchos pacientes pues induce al suicidio. Así te lo voy a decir. En muchos pacientes con dolor neuropático se suicidan porque el dolor es bastante importante. Bien, vayamos a ver el efecto antiinflamatorio de los AINES, pues aquí tenemos bastante para examinar. Pero una de las cosas que te adelanto y rescatamos sobre todo es que hay antiinflamatorios que son ideales para ciertos tipos de inflamación. Cuando usted tenga un paciente que le llega a la consulta porque se pegó un martillazo en el dedo, estaba haciendo de carpintero sin serlo, entonces ese paciente ¿qué va a tener? Va a tener una inflamación aguda. Hace unos 30 minutos se pegó un martillazo en la mano. Es una inflamación aguda, pero ¿de qué tipo? De tipo física, de tipo traumática. Entonces, ¿qué AINE le va a dar a usted? Mira, usted tiene bastante para elegir. Ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, incluso hasta el celecoxib lo podemos poner acá como última opción. Pero el AINE que se recomienda, sobre todo para inflamación aguda de tipo traumática, es el diclofenaco. ¿Ya? El diclofenaco es una excelente idea para inflamación aguda de tipo traumática. Por eso que el diclofenaco es gran amigo del traumatólogo, ¿verdad? Su gran aliado. Vamos a ver que el diclofenaco es una excelente idea, es un excelente antiinflamatorio, pero sobre todo de tipo, digamos, inflamación de tipo traumática. ¿Ya? Inflamación aguda de tipo traumática. Ahora, si tiene un paciente con inflamación aguda, jamás se le ocurra dar piroxicam. ¿Qué tienen en común el piroxicam con los corticoides? Tramadol, me dicen, ya, bueno, el tramadol es un excelente opioide, un opioide menor, solo que produce algunos efectos adversos, ¿verdad? Muchas náuseas, muchos vómitos, pero bueno, eso se puede controlar. Cuando tenga usted un paciente con inflamación aguda, jamás piense en piroxicam. ¿Qué tienen en común piroxicam con corticoides? Hay algo en común. Se llama inicio de acción lento. Piroxicam, corticoides son lentos a la hora de entrar en acción, o sea, inicio de acción lento. Jamás emplee piroxicam en una inflamación aguda. O sea, alguien se pega un martillazo en la mano, no va a usar piroxicam porque su inicio de acción del piroxicam es lento. Y usted dirá, ¿y piroxicam entonces para qué lo empleamos? Si es lento para pacientes con inflamación crónica. ¿Ya? Paciente con inflamación crónica que ya está habituado, tiene mucho dolor o hay dolor de por medio, ahí usted puede usar piroxicam. Eso es una buena alternativa. ¿Ya? Pero ya le digo de entrada, jamás piense en una inflamación aguda, un dolor de tipo agudo, pues usar piroxicam porque su inicio es de acción lento. Resumiendo, ahí está para que me logre entender. ¿Qué tienen en común piroxicam, corticoides con salmeterol, broncodilatador? Hay algo en común que tienen estos tres: piroxicam, corticoides y salmeterol. Inicio de acción lento. Salmeterol, buen broncodilatador, hasta 12 horas de duración, pero igual inicio de acción lento. ¿Ya? Lamentablemente demoran en hacer efecto. Tienen acción lenta, evidentemente. Bien, vayamos a ver el otro efecto que tienen los AINES, y esto es clave, estimado. Esto es clave porque cuando llegó Omicron a nuestro país, sabemos muy bien que Omicron empezó a producir mucha sintomatología, sobre todo en vía aérea superior, ¿verdad? A nivel de lo que es la vía respiratoria superior, ¿ya? Vía respiratoria superior. Producía mucha fiebre, ¿verdad? Bien. Los AINES empleados como antipiréticos, pues se puede usar obviamente muchos de ellos, pero aquí hay las líneas que hay que tomarlas muy en cuenta.
Definir primero qué es fiebre. La fiebre es hipertermia, pero asociado a malestar general. Una persona con fiebre nunca va a estar, digamos, de buen semblante, va a estar, digamos, con un malestar de por medio. ¿Ya? Entonces, fiebre es igual hipertermia más malestar general. Si usted va a entrenar al gimnasio y obviamente se pone caliente porque hay un incremento de la temperatura, eso no es fiebre, eso es hipertermia. ¿Ya? Pero alguien cuando entrena, pues tampoco la pasa tan mal. Pero fiebre sí, la fiebre hay malestar general de por medio. ¿Cómo se maneja la fiebre? Bien, cuando usted tiene un paciente con fiebre, pues lo primero que se le tiene que venir a la mente es usar este AINE que es bastante seguro, incluso en mujer embarazada, incluso en niños. Estamos hablando del famoso, del querido, del bien amado, del idolatrado, ¿sí? Del popular paracetamol. ¿Ya? El paracetamol es el primer AINE que se me tiene que venir a la mente cuando el paciente tiene fiebre. ¿Ya? Incluso en mujer embarazada, incluso en niños. El paracetamol en niños es muy seguro. Es muy seguro el paracetamol cuando se usa en niños. Segunda línea, ya, no le calmó la fiebre. Ya, no le calmó la fiebre. El paciente sigue con fiebre. ¿Cuál será la segunda línea? Pues usar otro AINE llamado ibuprofeno. ¿Ya? La segunda línea sería el ibuprofeno. Este es más completo. ¿Ya? Es más completo el ibuprofeno, pero vamos a emplear como segunda línea. ¿Qué pasa si no le calma la fiebre? ¿Qué ocurre? Pues tenemos que pensar ya una tercera alternativa y vamos a usar la dipirona, más conocida también como metamizol, ¿ya? La famosa Novalgina. Esta es una pirazolona. Bien, entonces, primera línea para manejo de la fiebre, pensamos en paracetamol, segunda línea ibuprofeno, tercera línea usamos dipirona, ¿ya? Pero aquí puede venir la madre y te puede decir lo siguiente. Bueno, la madre te trae a la niña de 5 añitos que está con un cuadro gripal, está con fiebre, pues el médico le da el paracetamol ahí en gotas, la niña se va a su casa y a las 3, 4 horas te llama la madre o vuelve nuevamente al hospital y te dice, oiga doctor, no le ha calmado la fiebre. Ya le di la medicación tal y cual usted dijo y la fiebre sigue igual, de hecho ha aumentado. Tú dirás, pues le daremos ibuprofeno y ya está. Y la madre te dice, oiga doctor, pero le está dando otro AINE. Le va a producir usted una intoxicación a mi niña. Entonces, ¿qué le vamos a responder a esa madre? Evidentemente tiene razón, es otro AINE. Le decimos, señora, ya, o en este caso a la madre le decimos, el paracetamol es derivado de un grupo químico llamado para-aminofenol. El ibuprofeno es derivado de otro grupo químico llamado ácido propiónico. Como verás, son familias, digamos, químicas totalmente distintas. Si bien tienen la misma función de manejo de la fiebre, pero químicamente son totalmente distintas. Ya químicamente no se parecen. Así que por eso es que usted puede dar paracetamol, incluso asociado a ibuprofeno, sin mucho problema, ¿ya? Porque químicamente se parecen. O perdón, son distintos, químicamente son distintos, así que no hay inconveniente. ¿Ya? Entonces, esto te lo comento porque puede ser que alguna madre alguna vez te haga esta pregunta. Y bueno, hay que conocer todo esto. Bien, con todo esto, pues ya tenemos la base de cómo tratar en este caso, fiebre, de acuerdo a estas líneas. Ya, y si la fiebre es debido pues a un cuadro ya más, digamos, de mayor relevancia, como ser una meningitis, una neumonía o una misma infección urinaria alta, pues esto se traduce en mayor fiebre y muchas veces, digamos, hay que tratar de forma agresiva. En muchos de los casos ya emplearemos dipirona. Bien, con todo esto vayamos a ver ahora sí un poquito ya de los AINES hacia el detalle, como se dice uno por uno. Vamos a empezar con este, que es el más popular, ¿verdad? De hecho, el que ha vuelto a tomar un rol protagónico pues, en la actual pandemia. La aspirina volvió a tomar nuevamente, volvió a ocupar los primeros sitiales, sobre todo en las primeras olas. Bien, ¿qué es la aspirina? Pues el nombre comercial del ácido acetilsalicílico. No es más que el ácido salicílico acetilado. A eso decimos aspirina, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina?